Bienvenidos a la segunda parte de este especial alrededor de la cultura cyberpunk, y durante este episodio vamos a hablar de cómo este movimiento inspiró muchas películas, videojuegos y mangas durante la década de los 80s, los 90s y el nuevo milenio. Recuerde que este podcast usted lo encuentra en todas las plataformas digitales y si no ha escuchado la primera parte, lo invito a buscarla y luego seguir con este episodio. Gracias por apoyar y compartir este programa. Hablemos de libros. Hablemos de escritores. ¿Y ahora qué leo? ¿Y ahora qué leo? Un podcast de Camilo Petrucci. Empecemos hablando del primer videojuego que hizo parte del mundo cibernético y decadente. Un juego de rol diseñado por Mike Pondsmith en 1988. Este juego es la base para darle vida a Cyberpunk 2077. Ojo, no era un juego de computadoras ni nada, era un juego de mesa y para hacerlo aún más raro, era que las reglas parecían casi un libro completo, con información detallada de armas, personajes, modos de jugar, distintos tipos de modificaciones corporales, delitos que puedes cometer y todo alrededor de una ciudad ficticia llamada Night City, donde tendrás que abrirte paso, luchar por dinero y sobrevivir. El juego de mesa se inspiró en Hardwired, una empresa futurista creada dentro del libro escrito por Walter John Williams en 1986. Este juego tuvo tanto impacto en su momento al ser pionero en la manera de crear un personaje y modificarlo al estilo que más le agradara al jugador, cosa que hoy en día vemos en muchos juegos de rol y de mundo abierto. Existen otros grandes ejemplos de videojuegos como Shadowrun, un juego que mezclaba el cyberpunk con la fantasía de orcos, elfos, enanos, trolls y humanos. Blade Runner en versión juego también existió, al igual que el propio juego de Robocop, una historia donde encontramos un futuro dominado por la corrupción, la manipulación y el capitalismo en su más puro estado. El protagonista, por supuesto, es una fusión entre hombre y máquina que hace parte del cuerpo de policía. Y así durante la década de los 80s fue el brote de filmes, libros y juegos que inspiraron mundos distópicos. Entremos a la década de los 90s, donde encontraremos en pleno año de 1990 una película llamada Total Recall, y para Latinoamérica la conoceríamos como El Vengador del Futuro, dirigida por Paul Verhoeven. Welcome to Mars. You got a lot of nerve showing your face around here. Look who's talking. En ella vemos a un trabajador llamado Douglas, interpretado por Arnold Schwarzenegger, quien vive con su esposa en la Tierra y desea fervientemente tener unas plácidas vacaciones en el planeta rojo. Sin embargo, ella no piensa igual que él y entonces, en vez de ir solo a Marte, decide ir a una empresa la cual le permite implantar recuerdos falsos en el cerebro. Douglas acude a la empresa para que en sus recuerdos él sea un agente secreto que viaja a Marte, pero durante el proceso descubre memorias reprimidas de ser un agente secreto. Él logra salir de ahí y se da cuenta que su esposa no es su verdadera esposa, y que en realidad le implantaron una memoria falsa de su matrimonio y la agencia le puso la misión de vigilar a Douglas. Al descubrirse esto, ella intenta matarlo, pero logra escapar. We hope you enjoyed the ride. Luego, en 2012, conocimos una nueva versión del filme con el mismo nombre, protagonizada por Colin Farrell. Welcome to Recall. First time? Tell us your fantasy. We'll give you the memory. Ambas películas están basadas en el libro We Can't Remember It For You Wholesale de 1966, escrito por Philip K. Dick. En 1997 llegaría otra película que también se le da mención de honor dentro de la cultura pop, y esta película es dirigida por Luc Besson. When the three planets are in eclipse, the black hole like a door is open. Evil comes, spreading terror and chaos. The Mondachiwan have in their possession the only weapon to defeat evil. 4 elements, gathered around a fifth. La trama nos sitúa primeramente en 1914, donde una profecía menciona que cada 5000 años
una raza alienígena intentará destruir el planeta. Para evitarlo, se necesitan de 4 piedras que simbolizan 4 elementos y existe el quinto elemento que es un humano. Luego de eso nos muestra una época situada en el siglo XXIII y allí conoceremos la actual forma de ese quinto elemento, cuyo camino se cruzará con Corbin Dallas, taxista y excomandante de las fuerzas especiales. La película nos muestra así un ambiente donde los autos vuelan, los edificios suelen ser gigantescos y la pobreza radica en toda la parte baja de la ciudad. Un claro ejemplo de un mundo cyberpunk, pero de forma más sutil, más soft. El diseñador Mobius y Jean-Claude Messier inspiraron muchas partes de la película gracias a sus libros y por eso fueron contratados para el diseño de su producción. Una creación importante durante finales de la década de 1980 fue Ghost in the Shell, el manga japonés más referente a la cultura cyber y que con el pasar de los años inspiró en la creación de series animadas, películas y hasta videojuegos. Incluso inspiró a las hermanas Wachowski al tomar ciertas referencias para poner en la saga fílmica de Neo, como por ejemplo la forma de conectarse en la Matrix a través de cables conectados en sus cuellos, o incluso la referencia de la lluvia digital de Matrix está inspirada en los créditos iniciales de Ghost in the Shell. Muchos más personajes han sido inspirados para crear sus obras, como por ejemplo James Cameron para la película Avatar. Incluso hasta Cyberpunk 2077, el videojuego, también inspiró a los desarrolladores en la trama de la historia. Antes de cerrar la década del 90, las hermanas llamadas Lana y Lily Wachowski le dieron vida como guionistas y directoras a uno de los títulos más recordados, The Matrix. Allí nos muestra que la Tierra está dominada por máquinas, donde nos han inducido a todos a vivir en un mundo irreal, donde estamos conectados en lo que se denomina como la Matrix, un cibermundo creado para que los humanos tengan una vida falsa mientras las máquinas los mantienen dominados en la vida real. APOC, location. Targeting almost there. He's going into arrest. Lock, I got him. Now, Tank, now. Llega un nuevo milenio y con él un videojuego llamado Deus Ex, un juego de rol publicado en el año 2000, ambientado en un mundo distópico donde aparecemos en el año 2052 y jugamos con el personaje J.C. Danton, un agente de la coalición antiterrorista de las Naciones Unidas, quien junto a su hermano se convierten en los primeros humanos cuyas habilidades se han modificado para convertirse así en superhumanos, y nos tendremos que enfrentar junto a un grupo de terroristas que de alguna manera parecen estar relacionados con la agencia en la que trabajan estos hermanos. V, my man, you made it. You blowing up all over the news. Are you alone? I just want the money. You got the chip? All right, start her up, Bug. Una mención especial la tiene por supuesto Cyberpunk 2077, el videojuego del mundo abierto creado por CD Projekt Red, quienes son los mismos creadores de los videojuegos de The Witcher, el cual está basado en el juego de mesa en el que ya les había hablado antes. En esta ocasión podremos jugar en primera persona con el protagonista principal llamado V, un mercenario a quien podemos modificar cualquier parte de su cuerpo para incluir mejoras. Allí podremos interactuar dentro de las 6 regiones que tiene Night City, así como los distintos personajes que nos encontraremos en el juego. De hecho, se ha confirmado que el mismo creador de Cyberpunk, Mike Pondsmith, les brindó asesoría durante 2012 y tiene un personaje dentro del juego. Please welcome Keanu Reeves. También vimos en la presentación del E3 de 2019 que Keanu Reeves personifica al personaje Johnny Silverhand. CD Projekt Red. Cyberpunk 2077. All right. A while back, the guys from CD Projekt Red approached me and asked me to be a part of their new project, Cyberpunk 2077. They were going on and on about how they'd create this vast open world with a branching storyline, how you'd be able to customize your character through in-game choices. And it's not something I knew before, but I was excited by. And I'm always drawn to fascinating stories. Cyberpunk.
Cyberpunk 2077 toma inspiraciones que van desde animes como Ghost in the Shell, mangas como Akira, donde se basaron para el diseño de una motocicleta, y hasta películas como Mad Max Fury Road, donde veremos el diseño de un coche. Perfectamente yo podría estar citando varias películas, libros y cómics que han dado vida a mundos cyberpunk, pero esto no solo se ha quedado en el plano visual. Digo esto porque también lo hemos visto reflejado en la música y para eso vamos con unos ejemplos y qué mejor que comenzar con el soundtrack de Blade Runner, compuesto por Vangelis, quien mezcló 3 ingredientes bases en los sonidos de la película. El sintetizador como instrumento principal, el carácter ambiental que quiso incrustar en el filme y la aplicación de melodías que hace transportar al espectador a un mundo mágico. En ese viaje musical también debemos detenernos en Tron y Tron Legacy. La primera hecha gracias a Wendy Carlos, alumna de uno de los pioneros de los sintetizadores, Vladimir Ussachevsky. A ella también se le conoce por haber trabajado en el filme A Clockwork Orange de 1971 y The Shining de 1989. Tron Legacy, por su parte, llevó a que el dúo francés Daft Punk fueran los encargados de darle vida a la música de esta secuela. El dúo se alejó por un instante de su particular sonido funk, disco y house para darnos un ambiente mucho más allegado a cada una de las escenas, incluyendo por supuesto el sonido orquestal de una digna película. A ellos se les brindó la oportunidad de trabajar en el estudio Hans Zimmer y eso hicieron. Pasando por un plano de bandas y artistas comerciales, tendríamos que incluir a los Nine Inch Nails, con su disco conceptual llamado Year Zero. Este se convirtió en el 5º disco de la banda cuya historia nos conecta a una crítica al ejército de Estados Unidos y a un posible fin del mundo no muy lejano, exactamente en 2022. Incluso Trent Reznor describió este disco como la banda sonora de una película que no existe. Por Alemania tenemos a la banda Kraftwerk, quienes definieron un sonido futurista basado en sintetizadores, sonidos electrónicos y sound effects futuristas, cuyos álbumes The Man Machine y Computer World nos dibujaban un mundo donde la humanidad llegaba hasta tal punto de depender totalmente de la tecnología. Esa banda marcó un gran impacto en los sonidos que conocemos hoy en día, como el synthwave y el vaporwave. No hay que dejar atrás a Billy Idol, cuyo título le hace honor al movimiento protagonista de este episodio. Cyberpunk fue el 5º disco del inglés cuya historia conceptual fue inspirada en toda la subcultura cyber de los años 80 y los 90. Desde el intro del álbum nos da la bienvenida con una variedad de efectos puestos en su voz, así como sonidos experimentales creados a partir de softwares como Pro Tools y DigiDesign. Sin embargo, el álbum fue un completo fracaso tanto en la crítica como en lo comercial, pero eso ya es otra historia. Lo importante es que intentó hacer un homenaje a este movimiento. David Bowie no podía faltar, y aquí gracias a su disco Outside, que se definió como un álbum conceptual de un futuro distópico, al cual el mismo Ziggy Stardust confesó tener una fuerte referencia de su disco Diamonds Dogs. También dijo que la idea de una situación post-apocalíptica está allí de alguna manera, puedes incluso sentirla, decía. En un principio este álbum sería el inicio de un ciclo de discos que abarcarían 5 años, desde el 95 hasta el 99, donde reflejaría y describiría el nivel de ansiedad en el cierre del milenio. Pasando a sonidos del nuevo milenio, tenemos a Grimes, donde en 2020 le dio vida a su disco Misanthropocene. El disco en sí no es un concepto cyberpunk, pero sí lo refleja mucho una de sus canciones titulada 4am. Grimes declaró en un trino del 5 de julio de 2018 que esta canción aparecería en la banda sonora de Cyberpunk 2077, y sobre la canción confesó que la inspiración para esta canción proviene de la película de Bollywood de 2015 Bajirao Mastani, pero con una conversión totalmente cyberpunk en la que canta desde la perspectiva del personaje principal, que es Mastani.
Adentrándonos ya al soundtrack de Cyberpunk 2077, la misma Grimes tiene su propio personaje donde le da vida a Lizzie Weasley, una estrella pop dentro del juego. I did my voice acting for Lizzie Weasley. That game is gonna be fucking good. I play like a pop star who she committed suicide on stage, and then they had to quickly come and perform emergency surgery and replace her whole body with cybernetics, like while she was like dead for an hour, and then she finished the show as a cyborg. Pero Grimes no es la única en tener un personaje. There is a reason why we're here. CD Projekt Red decidió contactar a la banda sueca de pop Refused para trabajar de la mano y junto al vocalista de la banda, Dennis Lyxzén, le dieron la voz ronca, cruda, sucia y totalmente punk a Johnny Silverhand, el personaje que es interpretado por Keanu Reeves, quien en el juego lidera una banda de punk rock llamada Samurai. Lyxzén confesó que el álbum de 1998, The Shape of Punk to Come, y que hizo junto a su banda, fue una parte importante para preparar e inspirar el sonido de la banda Samurai dentro del juego. Para él, entrar en Cyberpunk 2077 fue interesante porque en primer lugar ya tenían una idea bastante clara de lo que querían que fuera Samurai. Querían que fuera una banda futurista y revolucionaria moldeada en Refused. Y pues qué mejor banda para hacer eso que Refused. Otros artistas que escucharemos en este juego de mundo abierto serán Run the Jewels, A$AP Rocky, Nina Kravitz, Ratboy y varios artistas más que usted podrá escuchar y disfrutar en las distintas estaciones de radio que Cyberpunk 2077 tendrá. Gracias por llegar hasta el final de este episodio. Lo invito a suscribirse a este programa para que este podcast pueda seguir creciendo y llegando a más personas. También lo invito a apoyar este podcast con una pequeña donación a través de Patreon para que así pueda sostenerse. Puede ir directamente a patreon.com/Camilo Petrucci o también dejaré el link en la descripción de este episodio. Gran abrazo para todos ustedes.